Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 16 de diciembre. Amigos, están pasando varias cosas. En diputados, el gobierno quiere acelerar el presupuesto. Hay reunión de comisión a esta hora. También hay movimiento en el Senado. Patricia Bullrich muy entusiasmada con avanzar rápido con la reforma laboral. Hay a esta hora también reunión de gobernadores peronistas y también la CGT, que va sumando fuerza y sectores contra la reforma laboral. Tiene hoy reuniones con distintos dirigentes de pymes. Viene de encontrarse este mediodía la CGT con las dos CTA, reunión de las 3 centrales sindicales, con la mira puesta en el jueves. Este jueves a las 15 horas marcha a Plaza de Mayo. También, por supuesto, la expectativa con una huelga nacional de aceiteros para el jueves y contra la reforma laboral. Ahora les voy a contar lo que advierten allí. Hasta un ministro de Trabajo de Menem, pasó un ministro de Trabajo del menemismo y dijo que esta reforma laboral es un montón. Así que les voy a contar un rato de qué se trata eso. Y está a esta hora reunido, o acaban de reunirse en realidad, Milei con Cast, ¿no? Así es, amiguitos ultraderechistas. En La Rosada, ahí el electo presidente de Chile van a dar una conferencia de prensa en instantes. Ahí andan a los abrazos, a los saludos, el club de la derecha. Así que un rato vamos a contar detalles de esa reunión. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Una de las noticias del día, sin embargo, tiene que ver con lo que pasó en la Quinta de Olivos. Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos. Investigan las causas a esta hora. Hay un comunicado oficial de Presidencia. ¿Qué es lo que vamos a informar nosotros, más allá de todos los trascendidos, versiones y información en off que anda dando vueltas? En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la residencia presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia que constataron el fallecimiento. Por disposición del Juzgado Federal Interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y establecer las circunstancias del hecho. Dice también el comunicado que la investigación se encuentra en curso, todas las hipótesis permanecen bajo análisis, cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, pero dice que la principal línea de investigación, dice vocería presidencial a esta hora, apunta a que se habría quitado la vida. Un joven soldado de 21 años, según trascendió también. El presidente de la Nación y todo el gobierno nacional expresa sus condolencias y acompaña a las familias, dice también el comunicado de vocería. Bueno, mucho generó esto, mucha conmoción, mucha conversación. Sí. Es esto lo que se sabe oficialmente a esta hora y, por supuesto, cuando haya más información la contaremos. Mientras tanto, el gobierno quiere acelerar el presupuesto en diputados. Hay dictamen y mañana hay sesión. Atención, con el dictamen del presupuesto 2026 asegurado, el gobierno entró este martes en la instancia decisiva de su negociación con las provincias. A esta hora está reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Está hablando en este momento la diputada Julia Estrada. ¿Tenés un minuto para escucharla a Julia? A ver si es posible. ¿Qué está diciendo? Porque es en vivo. A ver, la escuchamos a Julia Estrada. Esto es mi ley. Complemento a prestaciones previsionales, el bono, 46% de recorte. La CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 59% de recorte. El CONICET, que gana premios, 39% de recorte. Y bueno, si hubieran recortado menos, me lleva menos tiempo. Pero Dirección Nacional de Vialidad, todo el tiempo 73% de recorte. Hospital Nacional Laura Bonaparte, 45% de recorte. Hospital Nacional Carrillo, 35% de recorte. Hospital Nacional Posadas, 34% de recorte. Infraestructura de equipamiento a educación, 86% de recorte. Por ahí está hablando Julia Estrada, evidentemente enumerando la interminable cantidad de recortes del gobierno y el ajuste, pero ya con dictamen, está listo para ser debatido en el recinto, el presupuesto 2026. Prácticamente asegurado para el gobierno porque viene negociando con los gobernadores que fijaron de todas formas una línea roja para el resto de la agenda. Es decir, dijeron, ok con el presupuesto, pero sin presupuesto aprobado
no habrá reforma laboral. Es lo que le avisaron incluso algunos de los gobernadores aliados, los que se estaban tirando de cabeza en las últimas semanas para colaborar, porque, bueno, hay algunas dudas todavía de... Aquí en todo por escrito, básicamente, los gobernadores, tras la conformación de la comisión y luego de semanas de conversaciones reservadas, negociaciones, fotos de acá, fotos de allá, viajes de Santilli, Adorni y demás, la Casa Rosada confía en reunir los votos necesarios mientras administra caso por caso las demandas de los gobernadores que aceptan acompañar la ley en general, pero hay todavía, en algunos casos puntuales, reparos en la discusión en particular. Ayer se avanzó en la conformación de la Comisión de Presupuesto, quedó al frente el baterista Berti Venegas Lynch, que va a tener que trabajar en enero. Debe ser toda una novedad para ver. ¿Cómo? Dijo, qué desgracia, qué desgracia. Bueno, minero. Voy a tener que dejar a los chiquitos laburando la estancia, como quería yo. ¿Te acordás que quería dejar a los nenes laburando? Sí. O trasladar la sesión a Punta del Este, no sé, una cosa así más a tono de Berti. Sí, eso. Pero bueno, Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto, entonces... Claro, ahora que se levantó la prohibición para los funcionarios del gobierno de irse del país, porque viste que había una... Sí, sí. Como una directiva. Salvo para Bullrich, que ya se había ido a Disney ella, con pero los porque nietos, ella ya había, claro, ya lo había prometido. Bueno, ahora sí, ahora pueden viajar. Bueno, buscan darle media sanción al presupuesto antes de Navidad. El gobierno apunta a aprobar la ley como señal política y económica, aunque la oposición anticipa ahí algunas objeciones, sobre todo en partidas sensibles como universidades, discapacidad. Sobre eso todavía no hay novedades. Bueno, el objetivo entonces es avanzar rápido para asegurar el tratamiento. La Libertad Avanza se guardó la mayoría de los lugares en la comisión, que está sesionando a esta hora. Dejó asientos incluso para legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición amiga en el último tiempo. Y en ese esquema la reforma laboral quedó no necesariamente relegada, pero sí condicionada a la aprobación del presupuesto. El punto más sensible para las provincias es el impacto fiscal del proyecto. Algo que mencionábamos ayer y de lo que venimos hablando, que es la modificación de la escala del impuesto a las ganancias en las sociedades, en las empresas, recortaría alrededor de 1.6 billones anuales en recursos coparticipables, es decir, en recursos que debería terminar en las provincias. El mensaje que baja desde los gobernadores en ese sentido es claro, que es, sin un proyecto aprobado, sin un presupuesto aprobado, cerrado y sin certezas sobre la distribución de los fondos, es decir, comprometidos por escrito, no hay margen político para abrir el debate de la reforma laboral, es lo que están diciendo algunos gobernadores a esta hora. No todos. Hay otro grupo de gobernadores, el grupo de los gobernadores peronistas, que tienen una reunión este mediodía en la casa de la provincia de La Pampa. Verá. Así que está garantizado el éxito de esa reunión. Seguro. En la casa de la provincia de La Pampa, acá en la ciudad de Buenos Aires, se espera que se encuentren Axel Kicillof, Gerardo Zamora, que en realidad ahora es senador, pero va con su sucesor en la gobernación de Santiago del Estero, con Elías Suárez, el pampeano obviamente anfitrión Sergio Silioto, Ricardo Quintela de La Rioja, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, que no es necesariamente peronista, pero es parte de una coalición que incluye al peronismo, y Gildo Infran de Formosa, con la discusión que recién les mencionaba. El proyecto de reforma laboral propone modificar la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades y eso afecta, en definitiva significa una reducción en la coparticipación de las provincias. Hay una reunión ahora, hoy, de los gobernadores peronistas para establecer ahí una estrategia común. Por lo tanto, parece complicarse el apuro de Bullrich con la reforma laboral en el Senado. Ella confiadísima, de todas formas. Puso la fecha el 26 para sesionar, avanzar con todo. Está con todo, Bullrich dijo, acá la senadora del año voy a ser yo. Sí, sí. Y está con todo, Sí, y un poco tengo la sensación de que Patricia Bullrich ya de entrada empieza a construir su proyecto político propio. Obvio. Me parece que desde el minuto cero arrancó ya peleándose ahí con Villarroel, teniendo ahí algunas tensiones internas y demás. Desde el día 1 que dijo, ok, yo me voy al Ministerio de Seguridad, pero a partir de ahora arranca mi carrera hacia, bueno, uno supone en principio la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no le quede margen para ir de vuelta por la presidencia porque lo va a intentar otra vez. Está cortada sola, pues soy yo. Sí. No para de dar nota de la reforma laboral, es la única que está hablando, o es la vocera oficial. Pero sí, además le metió un poco, sí. Le metió lo de la denuncia Chiqui Tapia en la Conmebol. Yo que los libertarios estaría con un ojo puesto ahí porque está jugando fuerte para ser la protagonista. Bueno, pero es que no hay que ser muy
conspiranoico para suponer que Patricia Bullrich está yendo por un proyecto político personal, propio. Hay que entender su propia historia. Sí, ¿no? claro. ¿Cuántos partidos? Patricia Bullrich hace eso. En algún momento se va. Sí, por eso. En algún momento traiciona el lugar en el que está y avanza hacia otro horizonte, ¿no? Sí, uno lo ve ahí con los antecedentes que tiene y digo, yo desconfiaría. Bueno, este martes hoy se define la integración de la Comisión de Trabajo del Senado, clave para acelerar el tratamiento de la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Insisto, el oficialismo le quiere meter pata, no sé si le van a dar los tiempos, pero el oficialismo quiere dictamen esta semana y apunta a una sesión antes de fin de mes. Patricia Bullrich habla de el viernes 26. Es como entre Navidad y Año Nuevo, es como muy jugado el 26, que no quiere laburar nadie el 26, ni nosotros queremos laburar el 26, pero ahí va a estar, parece ajustado el camino, pero Unión por la Patria promete o intentará bloquear el avance. En ese sentido hay como una estrategia por estas horas de ganar tiempo, ¿no? El gobierno dice tener los votos, reconoce de todas formas que va a tener que negociar algunos cambios para evitar una derrota en el recinto. Y ahí se empieza a ver la estrategia del peronismo, de la CGT y de todas las centrales sindicales por estas horas. La CGT suma sectores contra la reforma laboral. Recordemos que hay una marcha este jueves a las 15 en Plaza de Mayo. La Confederación General del Trabajo está en estado de reunión permanente de cara a esa movilización. Cuenta Alan Longi en El Destape que hay distintas acciones para bloquear la reforma laboral. Por un lado, ya comprometió el respaldo de los intendentes bonaerenses. Ayer se reunió con varios. También con diputados y senadores peronistas. Hoy es el turno de los empresarios pymes. Está tratando de incluir distintos sectores. La CGT en una especie de scrum colectivo contra el proyecto de reforma laboral. Una estrategia que además incluye convencer a 10 senadores con terminales en gobernadores que no necesariamente son los del peronismo y tratar de dilatar el debate, patearlo a febrero, ¿no? De que no logre Patricia Bullrich y el gobierno media sanción de la reforma laboral antes del brindis de fin de año, ¿no? La principal victoria para los dirigentes sindicales, por el momento, sería dilatar la discusión y patear el tratamiento de la reforma laboral. ¿Cómo? Bueno, por ahora con lo que decíamos, la marcha del jueves y articulando esfuerzos entre distintos sectores que, por cierto, uno los empieza a ver, al menos dialogar, en reuniones que eran impensadas hace 15 días, ¿no? No sé, ayer, por ejemplo, estaba la CGT con los intendentes Mayra Mendoza, Federico Achával, de distintos sectores del peronismo, Ajá. todos juntos, reunidos ahí con la central, como coordinando estrategias. Bueno, bien. Bien. Menos mal. Sí, ¿no? Sí. Si no es con esto, ¿con qué? Sí. Sí, realmente. No, pero no, la verdad, nada. no, apuntar. Bueno, de hecho, en la marcha del jueves, por ejemplo, ahí vas a tener marchando juntos a distintos sectores. Dentro del peronismo convoca desde la Cámpora y va a participar Axel Kicillof Claro. en presencia, ¿no? En cuerpo y MDF, alma. Movimiento Derecho al Futuro, claro, Claro. como Sí, digamos, partido, digamos, no como partido, digamos, sino como agrupación. sí. Y después hay infinidad de organizaciones sociales muy disímiles unas con Sí, la sí, otra. sí. O sea que sí, va a ser realmente muy importante. Pinta grande lo del jueves. Sí. Sobre todo porque cuando, y esto lo sabemos, cuando la CGT, por más que te guste más o menos la CGT, puedes estar más o menos de acuerdo, todo lo que quieras con la CGT, pero cuando la CGT quiere que una movilización se note, se nota. Cuando quiere que pase desapercibida, pasa desapercibida su participación en las movilizaciones. Sí, claro. Eso suelen manejarlo. Este mismo año hemos tenido ejemplos Sí, de las dos. Totalmente. Bueno, también apuntan cuenta Alan en El Destape, a afinar la estrategia para convencer a 10 senadores que no forman parte del espacio justicialista, ¿no? Tampoco del eje libertario pro-radical. Son 10 senadores de Santa Cruz, Salta y Neuquén. Son, por cierto, también los mismos a los que le apunta la Casa Rosada, con otro objetivo, pero también parece ahí definirse si le daban o no los números al gobierno en el Senado. Habló Jorge Sola esta mañana en Futurock y explicó la estrategia de la CGT y las reuniones que tienen para frenar el proyecto. A ver. Hace un rato, ¿no? ¿Cómo viene eso? Estamos trabajando con todos aquellos que tienen algún sentido común y sensato en sentarse a dialogar. Hay sectores que no se sientan a dialogar. Este gobierno no se sentó a dialogar para tratar de armar un proyecto de modernización que incluyera a empleadores y trabajadores. Salió desde adentro de un laboratorio de algún ministerio una suerte de Frankenstein que terminó ingresando como proyecto de ley. Luego nosotros tenemos la atención de algunos gobernadores que están cercanos
a la peronista, y otros que son de Provincias Unidas, por ejemplo, con los que nos hemos reunido, pero también con aquellos otros partidos provinciales en los que la primera tarea que tenemos para hacer es convencer a los senadores y a las senadoras que están más allá de los 28 que tiene Unión por la Patria, de que en primer lugar no se trate esto a libro cerrado, que es la primera estrategia que quiere el gobierno. Entonces ahí hay un gran trabajo para hacer. Bueno, ahí está Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, esta mañana ahí en diálogo con Julia. Eso por un lado, ¿no? Las reuniones con los distintos sectores, y hoy hubo una reunión de las 3 centrales sindicales, o sea, la CGT y las 2 CTA, todos juntos, los dirigentes ahí, para coordinar una estrategia común frente a la reforma laboral. Ahí estaban Argüello y Jorge Sola con Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy. De fondo ahí Perón y Evita, la CGT, las banderas argentinas, toda la liturgia también. La simbología. Según informaron, acordaron rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores. También definieron poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora en defensa de la dignidad del trabajo y de los derechos conquistados. Y también informaron que están coordinando logísticas para la Jornada Nacional de Protesta de este jueves 18, con una movilización central en Plaza de Mayo y muchas otras marchas simultáneas en las principales plazas del país. No es solo Plaza de Mayo, va a haber una actividad de protesta nacional. Y es parte de la estrategia de sumar sectores, de sumar fuerza, de sumar músculo, de sumar, oposición a la reforma laboral. Por eso también fue interesante, o al menos llamativa, la reunión con los intendentes. Sobre todo por la cantidad de intendentes que, bueno, ya sabemos cómo están las cosas en el peronismo, y por ahí no logran articular una conversación, pero en este caso se unieron. Ayer la CGT con intendentes, la foto que incluyó a Mayra Mendoza de Quilmes, a Julián Álvarez de Lanús, a Damián Celsi de Hurlingham, a Juan Mancini de Suipacha, a Valdemar Giordano de Colón, Fernando Raitelli de Bransen, Iván Villagrán de Carmen de Areco, Federico Termin en representación de Lomas de Zamora. Distintos sectores, ¿no? De todo, sí. Distintos sectores. Varios de la Cámpora, varios por ahí más encolumnados en la conducción de Axel, pero todos juntos ahí con la dirigencia de la CGT. Una foto que en la propia Central Obrera consideraron que era inesperada. Sí. O sea, hace muy poco tiempo. Interesante. Sí, no sé en qué termina esto, no sé qué significa. Yo estoy en un momento en que hasta por ejercicio... elegís no creer. Vamos de a poco. No es que no creo, pero es como... vamos viendo. Sí, claro. Bien, buenísimo, bueno. No me está generando ninguna esperanza por ahora. No, es que estoy en eso. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero ni esperanza ni desesperanza. Bueno, vamos viendo, bien. Bueno, sí. ¿se la juntaron? Bárbaro, esto no pasaba antes. Bien. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa ahora. Y así, vamos viendo de a poco. Pero sí es una novedad. El punto claramente es mostrar una mayor confluencia de sectores y trabajadores el jueves en la plaza, y de sectores que por ahí en otras discusiones, bueno, no están tan de acuerdo o vienen teniendo algunas disputas, pero en esto, por lo menos en la defensa de los derechos individuales de los trabajadores y de los derechos colectivos de los sindicatos, estar juntos, también proponiendo una alternativa, que es la otra estrategia del peronismo. No solo ir y decir que no, sino decir, bueno, miren, nosotros también tenemos estas ideas. Difícil, ¿no? Porque, bueno, las podrías haber presentado en su momento, ya lo que sabemos. Atención que hay novedades en diputados, decía, hay dictamen. Quiero volver sobre algo, porque había dicho que no estaba del todo claro qué pasaba con los presupuestos universitarios y de pediatría y demás. Bueno, quedaron afuera. Quedaron afuera. Sí. Quedaron afuera, es el artículo 75 que deroga las 2 leyes de emergencia. Sí. Tanto universitarias como la ley conocida como Ley Garrahan. Tenés el tuit de Cecilia Moró, que acaba de informar que quienes firmaron el dictamen de presupuesto del gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Quedan afuera del presupuesto. Se especulaba en la previa que el gobierno, o habían dejado trascender, había notas al respecto, de que el gobierno iba a incluir en el presupuesto partidas para universidades y discapacidad, para que, desinflar un poco esas luchas. Bueno, no, todo lo contrario. El artículo 75 dice que esas leyes se derogan. Dice también ahí Cecilia Moró que su acompañamiento a quienes firmaron este dictamen de presupuesto del gobierno es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación, pero por sobre todo es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados, dice Cecilia Moró.
diputada nacional de Unión por la Patria. Hay dictamen entonces y quedan afuera los presupuestos para las universidades y para discapacidad, ¿no? Claro. Se derogan las leyes, eso es tremendo. Sí, no claro. es que queda, o sea, que no es que no le dan presupuesto, están derogando las leyes. Es como Leyes que aprobó el Congreso, que vetó Milei, que el Congreso ratificó, había conseguido aquellos 2 tercios, Claro. ¿se acuerdan? Que Milei en algunos casos incluso acudió a la justicia y que después, bueno, una cosa muy rara que hicieron ahí en su momento con Guillermo Franco, reglamentaban pero no aplicaban porque decían que falta presupuesto, etcétera. Sí, pero digamos, la ley ya fue derogada y Sí. fue insistida, digamos, no es legal derogar nuevamente esa ley porque ya es una ley vigente, digo, hay que aclararlo, que no se puede. Bueno, pero llega el presupuesto y en Claro. el presupuesto incluís... Unas partidas, unas buenas partitis. Se arma, ¿no? Y se arma. Bueno, atención al jueves porque hay una huelga nacional de aceiteros contra la reforma laboral. Y esto para el gobierno es importante porque cuando paran los aceiteros es un día en el que dejan de entrar dólares a la Argentina. Ah, mira. La Federación Aceitera anunció una huelga nacional contra la reforma laboral. Cada uno de los 191 artículos del proyecto está dedicado a quitarnos derechos, dice, a que no podamos organizarnos y luchar, dice la Federación de Trabajadores Aceiteros, que tiene a Daniel Jofra ahí como secretario general, anunció un paro nacional con movilización desde la medianoche del jueves 18 en rechazo a la reforma laboral al considerar que el proyecto oficial avanza sobre la negociación colectiva, que limita el derecho a huelga, que recorta derechos históricos de las y los trabajadores, desde, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas o las horas extras, hasta lo que hemos hablado de financiar el sistema de jubilaciones. El documento es muy interesante, difundido por la organización sindical, advierte ahí que el proyecto oficial implica 3 niveles de ataque contra los derechos y que forma parte de una estrategia más amplia del gobierno. Este gobierno pretende refundar la relación capital-trabajo. Explican que uno de los principales objetivos es modificar la negociación colectiva. En ese sentido, denunciaron que se intenta destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresas y sindicatos por empresas para fragmentar al colectivo obrero. Dice uno de los sindicatos que ha conseguido en el último tiempo no solo buenas paritarias, sino buenas condiciones de vida para sus trabajadores. Recordemos, hay una historia, hay un libro también interesante sobre los aceiteros que cuenta que los aceiteros no van a las negociaciones paritarias con el dato de inflación del INDEC. Van con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con la elaboración de un salario mínimo para garantizar esas condiciones de vida. O sea, a vos el INDEC te puede dar 1, tanto, 2, no sé cuánto, qué sé yo. Bueno, actualizás por índice de inflación, fenómeno, lo que hacen la mayoría de los sindicatos. Los aceiteros van y dicen, mira, artículo 14 bis, salario vital mínimo para los trabajadores aceiteros para garantizar el artículo 14 bis de la Constitución. Y ahí tenés 2 palos 300 el salario mínimo para los que recién para inician. los peones básicos de los aceiteros, ¿no? Bueno, otro de los puntos más cuestionados es la restricción al derecho a huelga. Desde la Federación alertaron que se busca aplicar de manera generalizada las categorías de servicios esenciales y de importancia trascendental, lo que obligaría a garantizar niveles mínimos de actividad entre el 50 y el 75%. Básicamente eso es una prohibición de facto del derecho constitucional a huelga, dicen los aceiteros, con una conducción mucho más combativa, tal vez en el último tiempo, con un dirigente como Daniel Jofra, no solo picante en las notas, sino también en las negociaciones. Otra cosa que hacen, me estoy acordando, van a las paritarias con los balances de las empresas. Bien ahí. Es bárbaro eso. Claro. Bueno, porque es un poco lo que se quiere discutir en el proyecto que presenta Unión por la Patria, ¿no? Sí. Volver a discutir el tema de, digamos, las ganancias para los trabajadores, Sí. ¿no? Digamos, compartir Sí. las ganancias. Y muchos dirán, bueno, consiguen buenas paritarias y consiguen esas condiciones porque el sector aceitero tiene las condiciones económicas para pagarle eso. Bueno, no. La historia reciente de los aceiteros demuestra que ese no es un argumento posible porque el propio Daniel Jofra era trabajador de Dreyfus y como trabajador de Dreyfus cobraba por debajo de la línea de la pobreza, en el mismo complejo agroindustrial y cerealero. Tiempo después, producto de la estrategia sindical, consiguieron que el mínimo de un trabajador del sector sea 2 palos 300. Entonces no es que porque el sector puede pagar mucho, Claro. consiguen buenas paritarias. Es porque las ganan. La demostración es que hace un tiempo atrás ganaban sueldos de Los miseria. mismos trabajadores tenían salarios, O sea, el las propio Jofra. Las empresas ganaban un montón de guita y los sueldos eran de miseria. Totalmente, el propio Jofra en los 90 trabajaba para Dreyfus y cobraba miseria.
Después, bueno, se transformó en dirigente sindical que fue llevando la lucha a... No solo en la Federación de Aceiteros, hay varias federaciones que fueron confluyendo en una estrategia común y ahora, en este caso, además, hacen un paro, ¿no? Un paro el jueves para movilizar a Plaza de Mayo. También advierten ahí que las medidas incluidas en la reforma laboral básicamente facilitarían los despidos y reducirían las indemnizaciones. Y según la Federación de Aceiteros, la tercera dimensión del proyecto es que se incluyen cambios en la ley de contrato de trabajo orientados a un mayor disciplinamiento laboral. Entre ellos, el banco de horas, el famoso banco de horas, que rompe con la jornada de trabajo. Y ahí el verso del gobierno de que la jornada de trabajo no se modifica, que las horas extras no desaparecen. Si vos obligás a los trabajadores a quedarse hasta 12 horas cuando se le ocurra a la patronal para otro día laburar menos horas, sin que esas horas de más trabajadas se paguen, no solo desaparece la hora extra, sino que cuando quiera el patrón se expande la jornada laboral. Que puede pasar de ser de 8 a 12, según Sturzenegger, de común acuerdo, ¿no? Sí, Obviamente, un acuerdo entre partes. Y lo que está vendiendo Patricia Bullrich en las 2 entrevistas que la vi es que esto lo que va a servir es para que cualquier trabajador que no quiera trabajar el viernes, labura lunes y martes, Claro. 4 horas más, Está o buenísimo. lunes, martes y miércoles, Sí. 3 horitas más, y después el viernes no labura. Claro, sí. Es bárbaro. No, Es bárbaro, me imagino. Conceptualmente está buenísimo. El tema es que no sucede. No sucede, obviamente... No, y le pregunta Sí. a Feynman, pero ¿y si le pide uno un día, el otro el día? ¿No es un lío para la empresa? Claro. No, y ahí le dice, va a ser de común acuerdo. Lo que quiere decir es que la empresa va a decir que no cuando se le cante. Exactamente. Es el común acuerdo que decide el empleador, ¿no? Bueno, pasó el ministro de Trabajo de Menem y dijo que es un montón. ¡No! Que la mayoría de los cambios que propone la reforma laboral están pensados para beneficiar a las grandes empresas. No lo hubiéramos imaginado. Realmente insospechado. El ex ministro de Trabajo de Carlos Menem, José Armando Caro Figueroa. Caro Figueroa. ¿Te acordás? Caro Figueroa. ¿Cómo se destraban en memorias, los recuerdos? Sí, sí. Dijo que la reforma laboral impulsada por Milei es profunda, sesgada e incompleta. Dice que prioriza el fortalecimiento del poder empresarial, que restringe la negociación colectiva y el derecho a huelga. Es extraordinario, pero coincide con lo que veníamos hablando recién, que advierten algunas federaciones de trabajadores, que omite una mirada federal y consensuada del sistema laboral argentino. Fue funcionario entre el 93 y el 97 en el gobierno de Menem y considera que la mayoría de estos cambios están pensados para beneficiar a las grandes empresas y que el objetivo central no es reducir los costos laborales, sino reafirmar el poder de dirección del empleador en rescate de los espacios ganados por algunas organizaciones sindicales, ¿no? Habló, por ejemplo, hoy también, esta era una parte de declaraciones, una larga nota que dio en el Tribuno de Salta, pero habló hoy también a la mañana con Tenenbaum en Radio Con Vos y dijo que la gente que diseñó el proyecto sueña con un mundo sin sindicatos. A ver. La idea de que hace falta una reforma laboral en Argentina, que el sistema tal como funciona en la actualidad, tanto en el centro del país como en el norte o en la Patagonia, necesita de reformas muy profundas. Esa es una convicción que tengo desde hace mucho tiempo. Ahora, también creo que después de haber leído por fin un proyecto articulado presentado por el gobierno, pienso que ese proyecto no satisface todas las necesidades de reforma. En primer lugar, porque deja los problemas del norte argentino, donde hay problemas de falta de productividad, de pobreza, de trabajo no registrado, de asalariados pobres, lo deja fuera. Es decir, está pensada para resolver algunos problemas que tienen las industrias y el sector de servicios en la zona núcleo del país. Esto lo primero. Y segundo, a mí me parece que en el fondo a la gente que diseña el proyecto sueña con un mundo sin sindicatos. Y esto me parece un error. Yo creo que debe haber sindicatos, primero porque lo manda la Constitución, y que estos sindicatos deben ser más democráticos, más libres y más transparentes, pero no ser castigados o asfixiados en su acción sindical, en su acción reivindicativa. Bueno, ahí está, Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo de Menem, dice que esta reforma laboral es un montón, que es en favor de los empresarios y en perjuicio de los sindicatos y los trabajadores. Por si alguien tenía alguna duda, van coincidiendo sectores muy distintos entre sí en que la conclusión de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei, casualmente, es realmente insospechado, impulsada por gente como Sturzenegger, Patricia Bullrich y el ex Techín Julio Cordero,
no era en favor de los trabajadores. Ya el otro día Cavallo había dicho también que Sí. la reforma no iba a generar laburo ni nada. Digamos, el gobierno de Menem corriendo por derecha, el de Milei es un montón. No pensé estar vivo para No, ver no. esto, pero está pasando. Bueno, y por último, situación económica. Caputo habló, negó que el nuevo esquema de bandas acelere la suba del dólar. Anunciaron en las últimas horas lo que básicamente le estaba pidiendo todos los mandriles desde Cavallo, Melconian y todos esos. Finalmente aflojaron el esquema de bandas. Hoy sube el dólar tras el cambio de las bandas, llega a su nivel más alto en lo que va del mes. El minorista estaba avanzando hoy 15 pesos, el riesgo país alrededor de los 570 puntos, etcétera. Pero Luis Caputo se defendió. Cuando Caputo sale a aclarar, algo pasa, ¿viste? Sí. Cada vez que Caputo sale a aclarar... Bueno, lo que pasa es que hace 20 días había dicho, 3 están semanas. excelentemente calibradas las bandas. No te la Qué pierdas, bueno. campeón. Sí, Dormí 3 tranquilo. ¿Cómo me semanas. molesta contestar si vamos a cambiar el esquema de bandas? Porque no va a cambiar ni en pedo. Sí, sí, sí. Vi una entrevista en carajo y dice, me fastidia que me pregunten esto. Sí. No te fastidies, Toto. Es así, ¿qué va a hacer? 20 días después estaba modificando el Sí. esquema de bandas, ¿no? Qué locura. Sí. Es bastante... Sí. Digo, no sé cómo esto lo interpreta la gente que, digamos, utiliza todos estos datos para, digamos, hacer negocios en la finanza. para tomar decisiones. Digamos, para tomar decisiones. Sí, tenés que hacer lo contrario de lo que dice Caputo. Exactamente, cuando tenés un tipo al que realmente no se le puede confiar nada. No Sí. se le puede confiar lo que dice. Hace 3 semanas que había dicho que estaba todo muy bien calibrado, ¿no? Sí, sí, 3 semanas nada más. Totalmente. Sí, y el propio Milei diciendo que, no sé, esto, que venían pidiendo sectores como, desde el Fondo Monetario Internacional, pero pasando también por Cavallo, Melconian, que le Sí. decían, lo de las bandas, no sé qué, la va a tener que aflojar, ¿viste? Sí, Vas sí. a tener que juntar reservas, y todo diciendo, estos mandriles no entienden nada, qué sé yo. 15 días después... Los mandriles tenían razón. Otra vez los mandriles tendrían razón. Pero hoy admitió Caputo que el ritmo puede ser más alto en el corto plazo, el ritmo de inflación. Sostuvo que si la inflación baja en los próximos meses, el ajuste será menor y permitirá lo que él considera sostener una desinflación imaginaria, ¿no? Por cierto, porque la inflación en los últimos meses se mantiene estable al torno del 2,5% mensual y aumentando mes a mes. Pero así se defendía Caputo en las últimas horas. A ver. Está fallando el audio, no importa. Sí. Bueno, es Caputo hablando y diciendo que está todo fenomenal. No te preocupes, déjalo. Sí. Déjalo, no pasa nada. El Fondo Monetario Internacional respaldó las nuevas bandas cambiarias y el plan para comprar reservas, básicamente porque era lo que el Fondo Monetario Internacional le estaba pidiendo al gobierno, pero ratificó en las últimas horas Yuri Kozak, la vocera del organismo, que el gobierno, luego de ceder ante la presión del fondo, va a implementar un esquema para el dólar, posiblemente o no sé, esa es la discusión ahora con los economistas, con algún tipo de riesgo inflacionario, veremos. Pero el equipo económico resignó la desaceleración de precios como prioridad absoluta para intentar perforar el piso del riesgo país que necesita para volver al endeudamiento externo, en el mercado privado, etcétera. La nueva estrategia de bandas móviles habrá que ver cómo es tomada por el famoso mercado por estas horas. Bueno, viste que los mercados son así. Un día te dicen una cosa, un día te dicen otra. Bueno, igual es para hacer otra cosa que venía negando que iba Sí. a hacer, que es acumular reserva, digamos, porque Sí, sí, era sí. eso. O sea, Palabra más, palabra menos, va a contramano de lo que decía hace 20 días. el Sí. techo de la banda estaba tan cerca que si el Banco Central compraba dólares, tocaba el techo de la banda, entonces el Banco Central tenía que vender dólares. Entonces Sí. no tenía sentido. Sí, es muy impresionante porque es lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que dijo hoy Caputo, hay que ver qué pasa con lo que dijo hoy Caputo en 20 días, porque cada 20 días ellos mismos se desmienten. Está bien, por cierto, es el ABC del manual del ministro de Economía, no puedes anticipar que vas a devaluar. No, claro. Así. Sí, estamos pensando en una devaluación, porque atrás de eso Sí, es viene una andanada. Sí. Una andanada, una corrida total. Pero más allá de eso, ¿no? Estaban muy seguros en que no hacía falta acumular reservas, en que no hacía falta tocar el techo de la banda, en que no hacía falta nada de todo eso que le pedían. Y 15, 20 días después implementan absolutamente todo eso, ¿no? Seguro que te lo acordás, Mati, porque yo Sí. lo tengo muy guardadito y cada vez que puedo lo pongo al Felipe Núñez, que quizás el más soberbio de todo un Ah. equipo de soberbios, que es el equipo Hay que ser económico. el más soberbio en eso. ¿sí? Que es el que conduce el programa de Tres Anclas de Carajo, Sí. que en un corte que dice, recuerden que nosotros acá no vinimos a bajar la inflación y a bajar impuestos, no vinimos a acumular reservas. claro. Bueno, un saludo al Zapallo Cabutia también. El amigo de Bausili. De Bausili. ¿Qué será y quién será el Zapallo Cabutia? Ay, ¿Y qué nervios. qué negocio se estará haciendo con todo esto?
Bien, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional, pero también hay reuniones que tienen que ver con nuestro presidente. Así es, José Antonio Kast está acá en Buenos Aires. Primero decirles que por fuera de Resumen Imposible vamos a hablar del atentado antisemita en Australia, pero en esta instancia ponemos el foco en la visita de José Antonio Kast, que para su primera visita como presidente electo de Chile eligió la Argentina, de la que dice hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender de cómo han reducido la inflación, dijo a la prensa, a punto de despegar para Argentina. Hay mucho que aprender del manejo de ciertos recintos penales, cómo han ido recuperando la seguridad y cómo han ido enfrentando al crimen organizado, dijo respecto del gobierno de Javier Milei. Están los amigos, entonces ya estamos compartiendo imágenes, primeras imágenes que trascendieron, las imágenes oficiales, donde se puede ver en este instante a José Antonio Kast dándole un beso a la jefa. Están los amigos entonces de José Antonio Kast, como Javier Milei o Nayib Bukele, como para citar dos nombres, ¿no? Y los que no son tan amigos. Después de su triunfo del domingo, un video antiguo, hay que decirlo, no es de ahora, es de la anterior campaña de José Antonio Kast, volvió a circular en las redes sociales y bastante en sintonía con lo que va a ser el eje programático de su política exterior. Lo escuchamos. Hay que terminar con la política exterior hipócrita en Chile. Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, donde la oposición es encarcelada, no hay libertad económica, social ni política, donde se violan los derechos humanos todos los días. Llegó la hora de dar una señal concreta. Vamos a romper relaciones con esas dictaduras y vamos a liderar un proceso político y diplomático en Latinoamérica para liberar a esas naciones. Gabriel Boric tiene que elegir o está con el Partido Comunista, que es cómplice de Ortega en Nicaragua, o con aquellos que creemos y respetamos la democracia. Bueno, recordemos que José Antonio Kast durante esta campaña, ahora sí estamos volviendo al presente, le dio 6 meses a las personas migrantes en situación irregular antes de su asunción para salir de manera bueno, no son 6 meses, va a asumir en marzo, estamos en diciembre, son un poquito menos de, bueno, en su momento dijo 98 días, va pasando el tiempo, pero básicamente les dijo, tienen hasta que yo asuma para irse de manera voluntaria del país y si no los voy a expulsar. Qué complejo para Boric ser presidente de acá a marzo, ¿no? Para tomar decisiones, para... Muy difícil. ¿Qué haces? Son 3 meses de... Ya está, es un interregno ahí. Sí, transición larga. Siempre es largo, ¿no? esas transiciones largas en general, además con un cambio de signo político tan marcado, son bastante complejas. Bueno, me acuerdo, acá no por una cuestión oficial, pero sí por cómo se dieron los resultados, en la que dejaba a Macri y asumía a Alberto, ¿te acordás? Alberto ganó en la PASO. Claro, en la de agosto, claro. En agosto se había definido, más allá que faltaba el resultado, pero estaba todo definido. Sí. Hasta que asumía Alberto entre la PASO y diciembre. Claro, del 8 al 12, 4 meses. Faltaba un montón de tiempo. Sí, es una suerte de agonía en muchos casos. Obviamente entendemos que es necesario la transición, pero de verdad que cuando hay así un cambio tan abrupto, sí, me parece que termina siendo efectivamente una situación de casi desgobierno. Gabriel Boric no está en una situación de gobierno, pero quiero decir, cuando hay uno que está pisando, como está pisando, porque además no es que ganó, arrasó en las urnas. Entonces, cuando hay uno que está pisando tan fuerte y ya empieza a armar su equipo, viaja a la Argentina como ya presidente electo, va tejiendo, digamos, su propia política exterior de cara a su gestión, bueno, se hace más difícil para quien está todavía en la moneda, sin lugar a dudas. Y eso que hubo segunda vuelta. Sí, 2 vueltas, porque claro. Si, imagínate si se definía en una vuelta sola, habrá más tiempo todavía. Claro, porque también hubo varias semanas, efectivamente, que separaron la primera vuelta del balotaje. Bueno, entonces, la cuestión migratoria ya lo hemos comentado varias veces, pero fue el control migratorio uno de los grandes ejes de esta campaña, también uno de los temas que más preocupa, al menos según las encuestas, a las y los chilenos. José Antonio Kast entonces prometió a echar a todos esos inmigrantes indocumentados que son en Chile, para que se hagan una idea de la magnitud del fenómeno, más de 300.000 personas. Él pretende echar a 300.000 personas, que además son en su mayoría venezolanas y venezolanos. Así que, bueno, de esa manera le contestó ayer Nicolás Maduro. Decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso.
pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúchenme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor K. Se los digo desde Caracas, capital que vio parir a los gigantes de América. Bueno, como les decía, están los amigos de José Antonio Cast, están los que no ¿Cómo le son dice? tan... No sé, Cat. Sí, tiene no problemas sé. con las pronunciaciones No sé si en problema general. o A mí es a propósito, o ¿eh? si Así un juega poco a con eso. propósito, Sí, sí, sí. sí. La Paz, ¿cómo decía La Paz? Bueno, no me Peace. acuerdo. Pix, ¿no? Algo así. Sí. Please, peace. Estamos viviendo un momento muy Union decía, en lisérgico. vez de Unity decía Union, ¿no? o Trump. No, Elon Musk. Elon Musk es bueno. Elon Musk un poco me gusta, ¿eh? Esa me gusta, sí. Bueno, entonces, los amigos, los que no y los que por estas horas están tratando o están empezando a definir su relación con el futuro nuevo gobierno chileno. Ejemplo, Gustavo Petro, que ayer tensó la cuerda con Chile y no solamente con Kast. Gustavo Petro que dijo: el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi. Bueno, todas esas referencias tienen que ver con el padre de Kast, ¿no? Eso también lo hemos hablado varias veces. Y a un hijo de nazi tampoco. Son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora, dijo Petro, es que los pueblos elijan a su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos. Palabra de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ipso facto, el ministro de Relaciones Exteriores de Boric, el que está actualmente en el cargo, presentó una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile. Sus declaraciones, dice la nota, constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna que no solo desnotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y la solidez democrática de nuestras instituciones, remarcando en realidad el carácter democrático que ha desembocado sobre un ultraderechista en la moneda, pero que han elegido democráticamente, no hay duda. Una reacción que es claramente mucho más efusiva que la de Lula, por ejemplo, que simplemente en su momento ya el lunes felicitó a Kast sin mucho más. Lula está muy acostumbrado a tratar con la ultraderecha. De hecho, dicen que aún teniendo a Milei y sabiendo, digamos, la enemistad, ¿no?, entre ambos, las cancillerías se llevan bien entre Argentina y Brasil, porque hay un piso que mantiene Brasil en esa materia. Bueno, es de lo poco que se les plantó a Trump, ¿no? También. Y terminó llevando a Trump a una negociación. Sí, y está, por no someterse. Y está logrando, además de bajar o sacar los aranceles que le habían impuesto hace poquitos días, no lo hemos comentado, pero sacaron también sanciones que habían impuesto, por ejemplo, Washington a jueces del Tribunal Supremo. O sea que Lula pasito a pasito va avanzando con esa cintura diplomática. También una reacción muy distinta a la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también, bueno, felicitó a Kast por su resultado, pero además aprovechó para apelar a la reflexión de los movimientos progresistas. Fue el pueblo de Chile quien eligió quien quiere que lo gobierne, dijo Sheinbaum. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina y sobre por qué se dan estas circunstancias. Interesante lo que dijo Sheinbaum. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.